Muy buenas tardes, días o noches, hermanos en Cristo, amigos que nos ven a través de este medio. Les enviamos un saludo afectuoso y quiero empezar esta meditación, este devocional, cantando el himno número 114 del himnario Cantos Espirituales, titulado El Gran Día Viene. 114. El gran día viene muy pronto, viene el gran día del juicio final, cuando justos y malos el gran juez apartará. Esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Día triste viene muy pronto, viene el gran día del juicio final, cuando el pueblo rebelde reprobado ahí será. Esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. El gran día viene muy pronto, viene cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Amén. Y el autor del himno nos invita a reflexionar si estamos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la segunda venida. Y hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es hablar de un tema tan amplio en la Biblia y que no podíamos cubrir en tan breve tiempo, pero quiero que meditemos unos minutos en cuanto a este importante tema, que es la venida de Cristo. ¿Qué va a pasar en la venida de Cristo? Ahora en estos días que estamos viviendo esta pandemia, la gente se preocupa, la gente piensa que podría ser el fin, y pues no lo sabemos. La Biblia nos dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y las obras que en ella hay serán quemadas. La Biblia nos habla de que el Señor vendrá de una manera que no lo esperamos, como un ladrón en la noche. Al Señor Jesús le preguntaban, ¿cuándo serán el fin de estas cosas? Y Él respondía, no nos toca a nosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre ha puesto solo en su potestad, en su sola potestad. Y claro, nuestro deber, ¿qué es? Estar preparados, como el himno nos invita a reflexionar, preparados, estar listos. Pero para estar listos hay que leer la palabra, hay que entender lo que la Biblia nos habla en cuanto a este tema. Quiero empezar leyendo allá en Filipenses capítulo 3, el versículo 18 dice de esta manera: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Dice la Escritura que el Señor Jesucristo vendrá. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el verso 20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano? El cristiano debe estar en constante espera del Señor Jesús. Pero, ¿qué va a pasar ese día? ¿Qué acontecimientos habrán durante ese día final? Bueno, el día no lo sabemos, la hora no la sabemos. La gente se preocupa cuando hay estas situaciones
Y como he dicho, si es la voluntad del Señor que el Señor venga, que que Jesús venga estos días, así será. Y ojalá que estemos listos, ojalá que estemos preparados, pero puede que pasen otros 1000 años, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el hecho de que haya guerras, el hecho de que haya desastres naturales, no es una indicación de que el Señor Jesús vaya a venir ya. Guerras y desastres naturales siempre ha habido en la historia de la humanidad y los habrá. Yo creo que deberíamos estar más preocupados cuando todo esté tranquilo, porque el Señor vendrá como en los tiempos de Noé. Dice el mismo Señor Jesucristo que en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento. La gente no le importaba que se anunciara que el Señor iba a venir, que iba a venir el diluvio en aquel tiempo, pero bueno, vino el diluvio. Así también será el día final, el día en que el Señor Jesucristo vendrá. Pero ¿qué va a acontecer? Bueno, allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hay un pasaje que nos habla bastante de este tema. Del versículo 13 en delante dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice el apóstol Pablo que con respecto al tiempo, acerca de los tiempos y las ocasiones, dice Pablo, no tengo necesidad de explicarles que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. De ahí la importancia de que todos los seres humanos estén preparados. Y para estar preparado, si usted no está en Cristo, usted tiene que obedecer el Evangelio de Cristo. Usted tiene que buscar la iglesia del Señor. Usted tiene que obedecer el plan de salvación que está estipulado en la iglesia del Señor, en la Biblia. Y tiene que hacerlo para estar listo. Pero los que somos cristianos, los que ya estamos en Cristo, pues tenemos que estar constantemente preparándonos a través del estudio, la oración, el canto, el observar los mandamientos del Señor para poder estar con Él allá en el cielo. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesucristo descenderá del cielo. Pero ya el Señor no va a venir a pisar esta tierra. Ya no va a venir este mundo a morir otra vez en la cruz. Él ya lo hizo. Él ya hizo su parte por nosotros. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros hacer? Obedecer su evangelio a través del bautismo en agua. Pero el Señor ya hizo su parte. Él ya murió en la cruz, y cuando venga, dice la Escritura, que vendrá en las nubes de gloria. Ya no va a pisar esta tierra. Ya no va a estar aquí por 1000 años como algunos predican. El Señor Jesucristo estará en las nubes de gloria. Y entonces los muertos en Cristo, dice el versículo 16, resucitarán primero. Dice el mismo Señor Jesucristo que no nos debe sorprender, porque vendrá un día en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna, para los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Pero en aquel día final así será. El Señor Jesucristo descenderá del cielo, después los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, si estamos vivos, los demás, los que estemos vivos, seremos transformados
en un abrir y cerrar de ojos. Dice el apóstol Pablo también allá en 1 Corintios, en el capítulo 15, dice que la resurrección, así será el día de la resurrección. En el versículo 51 dice, 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo va a ser transformado, así como fue el cuerpo del Señor Jesucristo, de una manera milagrosa, poderosa de parte de Dios. ¿Cuándo va a ser esto? ¿En qué tiempo va a ser esto? Dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, en un parpadeo. Algo rapidísimo. A la final trompeta. Y dice Pablo, porque se tocará trompeta. Y los muertos en Cristo, resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a dar cuenta. La venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser visible, va a ser audible. Todos nos vamos a dar cuenta. No va a haber quien diga que solamente unos cuantos se dieron cuenta. No, la venida del Señor es visible, es audible. Será como una trompeta, dice, con trompeta de Dios. Y si nos damos cuenta cuando pasan otras cosas en el mundo, bueno, cuando venga Cristo, todos le veremos. Dice Apocalipsis que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y quiero pensar que inclusive ese día, y claro, usted tiene su opinión, todos los invidentes podrán ver al Señor Jesús. Todos los que no escuchan podrán escuchar al Señor Jesús, porque ese día será un día sin igual, en el cual el Señor Jesucristo descenderá del cielo. Y dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, dice Pablo, en vano, ¿sí? El trabajo del Señor no es en vano. Entonces, el Señor Jesucristo vendrá. Vendrá cuando digan paz y seguridad. Vendrá como ladrón en la noche. De repente, de ahí que tenemos que estar listos. ¿Qué va a pasar? El Señor descenderá del cielo, estará en las nubes del cielo, dice Pablo, con sus santas decenas de millares, dice la Escritura, de ángeles con Él, y los que estemos muertos, si estamos muertos para cuando venga el Señor, resucitaremos y estaremos ante Él. Y los que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Y entonces será el juicio final. Claro, nuestra mente humana no llega a comprender todo lo complejo, lo maravilloso que será esto, pero ojalá que lo poco o lo mucho que podamos entender en cuanto a este tema, pues nos ayude a estar listos, a prepararnos más con el estudio constante de la palabra de Dios. Quiero terminar leyendo lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice aquí Juan que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí
mismo se alista para ese día. La pregunta aquí es, ¿estamos listos? ¿Estás listo tú? Ojalá que lo estemos y ojalá que meditemos en estas cosas. Y ahora que estamos teniendo estos días, pues que estamos más en casa, reflexionemos también en cuanto a ese tema. Y que si Dios nos permite regresar a la normalidad, regresemos con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos para seguir sirviendo al Señor. Pero si es la voluntad del Señor que ya venga el Señor, pues que así sea. Porque Pablo mismo dice, el Señor viene, Maranata, el Señor viene. Que Dios pues nos ayude a seguir fieles al Señor hasta la muerte y hasta que Él venga. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Gracias por tomarse el tiempo en ver este video. Dios les guarde.